Muy buenas tardes, muy buenas noches. Comienza una nueva semana y también comienza el mes de octubre a pleno con ciertamente importantes datos, importantes movimientos que más allá de la noticia de WhatsApp, Instagram, Facebook y el apagón que tuvo aproximadamente por unas 7, 8 horas, los mercados, las tecnológicas han caído. Tenemos bastante que hablar, así que vamos dando inicio a este webinar, vamos saludando a todas las personas que nos acompañan más allá de la demora del inicio. Desde ya siempre es un placer tenerlos presentes, muchas personas y muchos nombres que no se pierden este webinar que a nuestro entender, sin lugar a duda, es una cita ineludible en el inicio semanal. Vamos directamente en lo que pasó este inicio de semana, en lo que nos depara próximamente el calendario económico y un poquito más tarde vamos a hablar de oportunidades en el mercado. Como bien suelo presentarme al inicio de estas semanas en estos webinarios, mi nombre es Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005, y en este espacio que semana a semana hemos denominado Plan de Trading Semanal, no solamente compartimos noticias de lo que fue la jornada de apertura de los mercados, sino también nos metemos de lleno en el calendario de la semana y, lógicamente, en algunas de las oportunidades que divisamos en instrumentos financieros, como son el mercado Forex, también los commodities, los índices bursátiles y algunas alternativas que también suelen aparecer. Hablando un poco de inicio de semana y como pueden observar en esta presentación que tiene algunas de las imágenes más relevantes de lo que ha sucedido y lo que se espera esta semana, podemos ver a Wall Street teñido de rojo. No solamente tuvimos una fuerte caída del Nasdaq del 2.14, sino también tuvimos fuertes caídas en el Standard & Poor's y retrocesos en el Dow Jones. El sector tecnológico fue el que lideró, fue el más perjudicado, donde el rumor, la noticia de que la Reserva Federal parece que iniciará el tapering o el retiro de los estímulos económicos finalmente en el mes próximo de noviembre, por lo cual va a estar atento Powell y su equipo a los datos que se comuniquen este próximo viernes, que vamos a detallar dentro de un ratito, sobre el empleo en los Estados Unidos. Así que, como decíamos recién, caídas en los tres índices bursátiles a la espera de los datos del día viernes, y valores como Apple, Facebook, Microsoft han retrocedido entre un 2 y un 5%, han liderado las caídas, y vamos a destacar que el Nasdaq se ha dejado más de un 7% de sus máximos históricos formados recientemente, y pareciera que está en zonas claves de ¿por qué zonas claves? Porque en caso de que se quiebren los niveles de soporte cercanos a la actualidad, podríamos ver una fuerte caída superior. Pero bueno, vamos a dejar eso dentro de un ratito que estaremos analizándolo. Hablamos entonces que muy importantes serán los datos de empleo. El mercado o los mercados están a la espera de qué sucederá con Estados Unidos finalmente con la fecha del retiro de estímulos, y todo hace apuntar que el repunte de la inflación en los Estados Unidos, que parece ser que puede ser más elevada, con una persistencia mucho más grande de lo esperado, puede adelantar lógicamente el retiro de estímulos, como hacíamos mención. Desde el punto de vista de otros mercados, como podemos observar en las filminas, tuvimos un repunte del petróleo también. Vamos a destacar que el West Texas subió un 2.25, casi hasta los $78, un poquito por debajo terminó cerrando, y marcó máximos anuales junto también al Brent. Los dos crudos de referencia han marcado fuertes subas en el día de hoy, donde lógicamente la OPEP, que se ha reunido en esta jornada, ha llegado a un acuerdo para continuar con el aumento previsto de su oferta. También podemos observar una caída del dólar en el mercado Forex, lo vamos a analizar dentro de un rato, donde dio paso a una apreciación del euro del 0,23. También el oro tuvo una fuerte suba, llegó hasta los $1.769 aproximadamente, y
Dentro de las criptos, el Bitcoin cambió de signo luego de comenzar a la baja y terminó repuntando un 0,67% hasta los $49.220. Dentro de un rato, como vemos ahí, tendremos algunos datos a conocerse de los bancos centrales de la Reserva de Australia, como también de la Reserva del Banco de Nueva Zelanda. Por eso es que entendemos que en esta filmina tenemos seguramente las imágenes más relevantes de la jornada y también de lo que nos espere la semana. Dudas, preguntas, comentarios respecto a lo que estuvimos compartiendo, mencionando. Aquí me comenta Germán, ¿cómo está Germán? Tanto tiempo que pareciera que hay una tendencia bajista, pero no sé bien en dónde. Sí, así que te agradezco me digas en qué instrumento la estás viendo, a ver si la podemos ver. Acá Joffre nos habla de lo que pasó con el fallo del DNS en las plataformas. Bueno, todo lo que estuvimos viendo y nos comunicaron lógicamente los principales medios. Vamos al calendario económico y nos metemos de lleno directamente a lo que puede llegar a suceder esta semana. Una semana que comenzó el lunes 4 de octubre, hablábamos que tuvimos la reunión de la OPEC, que llevó al petróleo a máximos históricos, pero dentro de un rato, hablando de lo que se viene, como decíamos recién, tendremos el statement de la Reserva del Banco de Australia a las 11:30 p.m., horario de Nueva York, horario del este, ya iniciada la sesión GMT del día martes 5 de octubre, por lo cual atentos a aquellos que operen y estén arriba del dólar australiano, seguramente tendremos movimientos dentro de unas 3 horas aproximadamente. Vamos a ver qué esperamos también el día de mañana, bueno, luego de la reunión de la Reserva del Banco de Australia, posiblemente de un discurso Kuroda, el número 1 del Banco de Japón, así que atentos los que tengan posiciones abiertas o tomen decisiones en el yen japonés, ya que suele no brindar movimiento, sin embargo, más de alguna vez nos ha sorprendido y hemos visto fuertes recorridos en la divisa nipona. Dentro de la jornada americana nos vamos a las 11 horas AM, horario siempre en Nueva York, y conoceremos el ISM de servicio, esa encuesta realizada a los gerentes de compras del sector, que suele ser tenido muy en cuenta como dato de actividad económica. En principio se espera una caída del 61.7 al 59.9. Un poco más tarde, al mediodía americano, también habrá palabras del presidente del Banco Central Europeo, de Lagarde, Christine Lagarde, que seguramente nos puede brindar movimientos en el mercado. Sin más datos, en la sesión americana nos centramos en la noche desde este lado del mundo, ya iniciada la sesión asiática. ¿Por qué? Porque conoceremos la decisión del Banco de Nueva Zelanda, la decisión de la Reserva del Banco de Nueva Zelanda, que tiene en datos previos una caída de un cuarto de puntos, de 0,50 a 0,25. En caso de confirmarse, posiblemente veamos un movimiento negativo en el precio del kiwi o del dólar neozelandés. Así que atentos a los datos desde la sesión de Oceanía o sesión asiática el miércoles ya 6 de octubre, noche del martes para nosotros aquí en América Latina. Nos metemos en los últimos 3 días de la semana que sin lugar a duda estarán en vista de lo que pueda llegar a suceder el día viernes. Nos referimos claramente a los datos de empleo. El día miércoles conoceremos como anticipo la ADP, esta encuesta realizada por el Automatic Data Processing sobre el cambio del empleo no agrícola desde el sector privado. Se espera una creación de empleo de 425.000 puestos, por encima de los 374 datos en caso de confirmarse positivo y que suele servir de antesala a los datos oficiales del día viernes. Ya el día jueves, y una gran cantidad de datos desde la eurozona, datos de leve impacto, nos vamos a concentrar en las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos a las 9:30, horario del este, horario de Nueva York, que también son esperadas en forma positiva. ¿Por qué? Porque las expectativas hablan de una reducción de los pedidos de subsidio. Esto es un dato también que anticipa, en principio, buenas cifras del día viernes en caso de ser confirmadas. Vamos a destacar a aquellos que operan el dólar canadiense, el discurso de su gobernador, Maclean, a la 1 p.m. de horario de Nueva York, siempre hablando el mismo horario. Y por último, llega seguramente, sin lugar a dudas, el día más relevante de la semana. ¿Por qué?
porque bueno, tendremos una sesión especial el día jueves con los movimientos del martes, miércoles, y ya anticipándonos más cerca de lo que puede llegar a suceder el día viernes. ¿Por qué? Porque tendremos los datos de empleo de los Estados Unidos. Se va a conocer las ganancias promedio horarias, ¿sí? Que se esperan en principio una caída, es el dato de menor impacto respecto a los otros dos. Nos referimos al cambio del empleo no agrícola, que también se espera un dato muy positivo, de 490.000 nuevos puestos, creciendo casi el doble de lo comunicado el mes pasado, y una tasa de desempleo que mantiene su ritmo de descenso, estaría llegando al 5.1. Cuando uno quiere ver cómo se viene comportando, puede ver claramente durante el último año, tras haber llegado por encima del 14% de desempleo, cómo ha caído mes a mes y mantiene una curva descendente, todavía un poco lejos de los valores cercanos al pleno empleo. 3.7 eran los datos previo al impacto del COVID. Sin embargo, claramente los estímulos y todo lo que ha realizado el gobierno americano junto con la Reserva Federal ha llevado a deducir esta fuerte tasa de desempleo que había alcanzado post-COVID. Por lo tanto, sin lugar a duda, y como hacíamos mención recién, el viernes será el dato de relevancia, no solo por los datos conocidos en Estados Unidos que afectan a los diferentes mercados, sino también por los datos de desempleo que se conocerán desde Canadá, y sin lugar a duda el dólar canadiense, dólar americano, brindará importantes movimientos. Bien, vamos a meternos un poquito en las preguntas que fueron apareciendo mientras hacía mención del calendario económico, y nos metemos luego en los gráficos. La noticia del viernes puede afectar significativamente las transacciones en Forex, me dice Carlos. Sin lugar a duda ha sido el dato históricamente que más ha impactado el mercado Forex. ¿Por qué? Porque el dólar es el gobernador, por decir una manera, o el referente del mercado, y todos los datos de la actividad económica americana, y en este caso del desempleo, suelen mover al mercado, y sin lugar a duda, ¿por qué? Porque el que se mueve es el dólar. Aquí me va comentando Carlos, ahí es importante pausar las transacciones, me imagino que se refiere a la operatoria cuando se publican los datos. Eso va en criterio de cada uno. Aquellos más nuevitos en el mundo del trading, siempre aconsejo ante lo desconocido o lo volátil tomar cautela. Suele haber aperturas de spread, suele haber quizás un movimiento brusco previo y unos minutos posteriores, por lo cual el que no tiene cierto conocimiento y cierta historia en el momento de la publicación de datos económicos de relevancia que impactan el instrumento que está operando, y les aconsejo estar fuera del mercado unos 5 minutos antes y unos 15 minutos después, esos 20 minutos, analizarlos, verlos. Aquellos un poco más avanzados en el mundo del trading, quizás sí pueden tomar algunas decisiones, bien en modo scalper o bien con bajo riesgo, esperando un movimiento en sentido mayor. Pero bueno, como siempre, cada uno va a tomar sus propias decisiones. Depende, lógicamente, de sus conocimientos, de su cuenta, de su plan de trading, todas esas cosas que solemos recomendar y que, lógicamente, uno tiene que tomar en consideración. Acá me pregunta Germán, bueno, ¿qué pasará con Evergrande? Como decimos por acá, ¿cómo puede afectar a nivel global? Bueno, claramente fue una noticia que trajo un movimiento más que brusco, ¿no? No podemos también hacer mención que sigue vigente y que no ha terminado. Parece ser que este gigante chino venderá la mitad de su unidad a una empresa americana, y esto lógicamente brindará quizás una solución en el corto plazo, pero por lo pronto esto implicará también una suspensión de su cotización antes de esta importante transacción. Movimientos seguramente veamos en el mercado, y como se dio este caso, pueden darse algunos otros casos más que van a traer ruido en el mercado, van a traer seguramente movimientos bruscos, y atentos también en caso de incertidumbre algunos activos que suelen ser buscados. Pero bueno, vamos a meternos un poco en el mercado y vamos a ver qué nos espera. Hablamos de entre los principales pares, lo que venía sucediendo con el euro dólar. Acá estamos observando los gráficos semanales.
previamente, semanas atrás, habíamos hecho mención que el dólar se encontraba con un posible inicio de escenario alcista. Bueno, desde el punto de vista chartista, este hombro cabeza a hombro en el euro dólar en gráficos semanales y el quiebre de 1.1680, 83, donde teníamos la zona de neckline, nos podría anticipar un movimiento brusco. Finalmente se dio la semana pasada y más allá que estamos observando una recuperación en este momento, mientras que se mantenga por debajo 1.1680, 1.17, nuestra predicción es alcista en el dólar, bajista en las monedas europeas. Por lo tanto, también puede ser un argumento de lo que pueda llegar a suceder el día viernes, ¿no? Buenos datos de Estados Unidos pueden impulsar el dólar al alza frente al resto de las monedas. Desde el punto de vista técnico, este patrón chartista nos puede brindar un movimiento muy brusco de aproximadamente unos 600 pips en las próximas semanas. Está dado el escenario con paradas intermedias, lógicamente, pero el euro dólar nos muestra un claro panorama en dirección a la baja. Como hablamos del euro dólar y entendiendo también que tendremos una semana movida en no solamente el dólar americano, sino el dólar canadiense, este patrón que también veníamos observando hace varias semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente el USD CAD o el dólar americano versus el dólar canadiense se ha caído fuertemente en los últimos meses, se ha fortalecido el dólar canadiense, se ha debilitado el dólar americano, como ustedes quieran verlo. Lo cierto es que ha detenido el movimiento y si lo vemos en gráficos diarios, pareciera un patrón de cabeza y hombros múltiples. Tenemos 3 o 4 hombros, una cabeza, 2, un tercer y podría darse un cuarto hombro en los próximos días. Lo cierto es que hay mínimos ascendentes y en caso de quiebre de la zona de 1.2880, 1.29, podríamos ver un fuerte movimiento al alza en las próximas jornadas diarias sobre el cierre de la semana. Recién manifestamos que el viernes conoceremos los datos de empleo, tanto de Estados Unidos como de Canadá, por eso ante el quiebre de 28.80, 28.90, 1.3550 es nuestro objetivo. ¿Cuál es la zona a tener en cuenta ante un cambio de escenario? Bueno, esta zona que está tocando ahora, estamos muy cerquita de nuestra zona de cambio. Podríamos hablar que entre 1.2540 y 1.2490 es nuestra zona donde estos suelos, ¿sí?, o hombros invertidos deberían rebotar e iniciar nuevamente un movimiento alcista, por lo cual no es mala zona para tomar una decisión a largo plazo, sabiendo que nuestra zona de cobertura está muy cerquita y la cantidad de pips a poder quizás colectar son importantes. Así que bueno, dudas, preguntas del euro dólar, del dólar americano versus dólar canadiense. Si no, nos vamos a meter también en otro de los pares que seguramente veamos movimiento en los próximos días. ¿Por qué? Porque hablábamos que tenemos datos dentro de un rato de la Reserva del Banco de Australia. Así que nos metemos en el Aussie, un Aussie que ha caído fuertemente, también nos regaló un patrón de hombro, cabeza, hombro, que en principio ya completó, ya llegó a su objetivo y fíjense que empieza a lateralizar, empieza a perder vigencia y ya tiene un doble intento fallido de continuación, por lo cual nos empieza a marcar claramente las zonas de trading. ¿Cómo las zonas de trading? Sí, como el mercado tiene memoria y eso es lo que observamos nosotros, no solamente aplicando los principios de Dow con nuestros alumnos, sino también diariamente en el mercado. Ese movimiento bajista alcanzó su objetivo, empezó a lateralizar y tenemos doble intento fallido de continuación, lo cual nos da un argumento para poder analizar un posible cambio direccional. Tenemos fortaleza en momentum, fortaleza en estocásticos en gráficos diarios y en caso de quiebres entre de 0.73, 30, 50, podríamos ver una extensión mayor del recorrido alcista de lo australiano, quizás con buenas noticias desde el Banco Central que argumenten la suba, es posible, sino también podríamos ver un intento fallido a esta zona de 0.73, 30, 50, una nueva corrección, pero solo ante el quiebre de 0.7190 podríamos ver una extensión del movimiento en sentido bajista mayor. La zona está marcada, 0.7190, 0.7330, sin que sean vulnerados estos niveles, seguiremos viendo zonas de ida y vuelta, zonas de lateralización. ¿Dudas? ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen en forma correcta? Vimos al
euro-dólar, vimos al dólar australiano versus el dólar americano, vimos al dólar americano versus al dólar canadiense. Vamos a entrar un poquito en el oro, un oro que se fortaleció en el día de hoy y una fortaleza muy brusca, muy veloz en poco tiempo. Veníamos hablando desde hace algunas semanas cómo el oro se encuentra canalizando en forma bajista con máximos descendentes que vienen guiando su recorrido y todavía no tenemos claro un movimiento en dirección tendencial. Hablamos de hace un tiempo que entre 1680 y 1830 son las zonas a tener en cuenta y claramente fíjense cómo empiezan a aparecer esos mínimos que rechazan esta fuerte zona de 1682 y pareciera que podría estar formándose una suerte de mínimos ascendentes que me indicarían posiblemente un cambio direccional. Lo cierto es que el oro todavía en gráficos mayores está en lateral, ¿sí? Está en rango y entonces podemos operarlo en forma de rango siempre y cuando ¿sí? tengamos claro que ante el quiebre de 1680 o 1830 directamente la tendencia puede ser mucho más fuerte y puede ser mucho mayor. En estos momentos hay una línea en color amarillo que marcamos de mínimos ascendentes que entre 1720 y 1730 es otra zona importante a tener en cuenta. Por debajo de la misma, el siguiente nivel de soporte va a ser 1682. Por lo pronto, y en caso que me regale un nuevo intento a la baja, podría estar formando una suerte de patrón de hombro, de cabeza, que estaría en este momento cerca de la zona de cuello, y en caso de un segundo intento y por encima de 1775, 1780, podríamos ver un pequeño recorrido al alza a partir del desarrollo de un movimiento de hombro, cabeza, hombro invertido. Esto indica que ante la suba de 1780, ese nivel de objetivo trazado por la altura entre 1780 y 1730, estamos hablando de unos 50, 60 dólares, nos podría dar el objetivo hasta el nivel de 1828, 1830 que tenemos trazado en gráficos diarios y en gráficos semanales. Por lo cual, mientras que no quiebre 1730 y ante el quiebre de 1780, podríamos ver una extensión del recorrido alcista en el oro para las próximas jornadas diarias. No podemos dejar de lado lo que estuvo sucediendo en el día de hoy y lo que viene sucediendo con el Nasdaq. ¿Por qué? Porque hablábamos que lideró las caídas y ciertamente fíjense en un gráfico semanal que no dudamos de que ha tenido fuerte tendencia alcista y que la tendencia nos marca un incremento de la velocidad en el último tiempo. Aquellos que observamos los gráficos desde el punto de vista chartista, estos mínimos ascendentes han sido vulnerados hace muy poquito, claramente han sido vulnerados la semana pasada, estaríamos viendo la confirmación en el día de hoy. Una suerte de cuña alcista se podría estar trazando y el quiebre actual nos podría estar indicando una fuerte caída ¿sí? en las próximas jornadas. Si vamos a gráficos menores, ¿sí? Aquellos que también siguen los patrones chartistas y que siguen la teoría de Dow, les voy a mostrar cómo se fue formando una especie de patrón de cambio direccional donde hay intentos fallidos de continuación. Fíjense que tuvimos un primer hombro, un movimiento superior que podría darse hasta la cabeza y un segundo hombro que argumenta este triple intento fallido de continuación. Aquellos que estén viendo el patrón de hombro, cabeza, hombro en gráficos, en este caso diarios, lo que deberíamos apreciar luego del quiebre del neckline que se hizo cerca de 14.770 es un recorrido en dirección bajista superior con un movimiento hasta la zona de 13.820. En realidad la zona de congestión comienza antes, cerca de los 14.000 puntos, pero no tenemos muchas zonas de detención en el momento, por lo que desde el punto de vista gráfico, como decimos siempre, aplicando los postulados de nuestro querido chart Dow, hay un triple intento de continuación, una cuña que ha sido vulnerada y un escenario desde el punto de vista fundamental que apoya lo que estamos apreciando. Un posible movimiento a la baja
mayor en las próximas jornadas diarias y en caso de seguir formando nuevos mínimos, un objetivo cercano a los 14.000 puntos para el futuro cercano. Dudas, preguntas y comentarios mientras voy compartiendo los datos de contacto. ¿Por qué? Porque posiblemente no se presenten ahora, pero sí dentro de un rato. Aquellas personas que tengan alguna inquietud y nos quieran contactar, info@molefex.com es nuestro correo, www.molefex.com es nuestra página web. Mucho silencio, mucha atención. Imagino y espero que no se hayan quedado desconectados como fueron las redes el día de hoy. Sin embargo, ya funcionando, les recuerdo que Molefex OK es nuestro usuario en Instagram, nos pueden seguir en Facebook como Molefex, también en Twitter, nos pueden buscar en LinkedIn y desde ya pueden volver a ver la grabación del día de hoy en nuestro canal de YouTube, buscándonos en Molefex, y aquellos que se suscriben van a estar atentos porque en breve arrancaremos con los YouTube Live, así que se los recomiendo, nuevo producto Molefex que en breve estaremos lanzando. Muy fuerte abrazo, muy buenas noches y excelente semana de trading. Hasta la próxima.